Era el tipo de lluvia que hacía que todo el mundo se sintiera más pesado, implacable, empapando tanto los abrigos como el silencio. Al final de un estrecho callejón de Briar Creek, Carolina del Norte, una joven yacía inmóvil bajo el parpadeante resplandor de una farola rota. Se llamaba Clara Monroe. Tenía el cuello torcido de forma antinatural, las manos apretadas y el rímel corriendo en rayas congeladas por sus pálidas mejillas. El informe oficial llegó rápidamente. Suicidio. El detective Carl Redford no se entretuvo. Se subió la cremallera del abrigo, cerró el caso y se marchó como si ya lo hubiera visto todo antes. Pero alguien más había estado observando. Un hombre de pie, justo detrás de la cinta amarilla, solo bajo la tormenta. Se llamaba Elliot Warren, un bibliotecario tranquilo, sin placas, sin autoridad y sin nada que hacer allí. Sin embargo, mientras miraba el cuerpo de Clara, algo le inquietaba. El ángulo de sus pies, la ausencia de marcas de arrastre, una leve mancha roja debajo de la uña. Nada tenía sentido, y cuando nadie más hizo preguntas, tomó una decisión. Si nadie iba a encontrar al asesino de Clara, lo haría él, incluso si eso significaba fingir ser alguien que no era. Antes de que descubramos la verdad que intentaron ocultar, dale a suscribirse y activa las notificaciones. Esta no es solo otra historia de crímenes, es una que nunca quisieron que se contara. Únete a una comunidad que exige respuestas, desafía el silencio y nunca mira hacia otro lado. No te pierdas lo que está por venir. Podría cambiarlo todo. Elliot Warren no era el tipo de hombre que llamaba la atención. A sus 39 años vivía en un modesto apartamento de una habitación encima de una ferretería y pasaba los días trabajando en la biblioteca pública de Briar Creek. Su rutina era tan predecible como el tic-tac de un reloj de pared. Abría la biblioteca a las 9, colocaba los libros devueltos a las 10 y comía el mismo sándwich de pavo al mediodía. Hablaba poco. Mantenía la cabeza gacha y encontraba sus relaciones más cercanas entre las páginas de las novelas policíacas, pero detrás de su comportamiento tranquilo se escondía una mente que rara vez dejaba de funcionar. Elliot había soñado alguna vez con ser detective de policía. Había estudiado psicología criminal en la universidad. Estaba obsesionado con los documentales forenses e incluso se había presentado 2 veces a la academia. Pero la ansiedad crónica y un examen físico fallido le cerraron esa puerta. Así que en su lugar se rodeó de historias de justicia, mundos ficticios en los que la verdad siempre salía a la luz y el héroe siempre la descubría a tiempo. En la vida real, sin embargo, Elliot se sentía invisible. El pueblo apenas lo conocía. No estaba casado, no tenía hijos y llevaba 5 años sin hablar con su hermana, con la que estaba distanciado. Su único contacto humano habitual era la anciana que regentaba el carrito de café al otro lado de la calle y lo llamaba cariño, sin preguntarle nunca su nombre. Pero algo en la muerte de Clara Monroe rompió su pequeño mundo tranquilo. La había visto antes. Clara solía ser voluntaria en la biblioteca los fines de semana, ayudando con la hora del cuento para los niños. Era alegre, atenta, y siempre le preguntaba por las novelas de misterio que él apilaba cerca de la entrada. No parecía alguien dispuesta a rendirse, y cuanto más lo pensaba, más se repetía aquella noche en su cabeza como un rompecabezas a la espera de ser resuelto. ¿Por qué la policía cerró el caso tan rápido? ¿Por qué no se mencionaba el mensaje de voz que Clara le había dejado a su madre solo 2 horas antes de su muerte? ¿Y por qué Elliot había notado una mancha de sangre que no aparecía en ninguno de los informes oficiales? Aún no lo sabía, pero Elliot ya estaba cruzando una línea, un hombre acostumbrado al silencio, ahora persiguiendo un grito que solo él podía oír. Y justo debajo de la superficie de su tranquila rutina, algo peligroso había comenzado a agitarse. A la mañana siguiente,
Elliot se sentó en su escritorio de la biblioteca, fingiendo catalogar las novedades, mientras su mente daba vueltas a las imágenes de la noche anterior. No podía dejar de pensar en Clara, no solo en su cuerpo sin vida, sino en lo sutilmente extraño de la escena, la forma en que habían colocado sus brazos, la mancha de sangre bajo la uña, la ausencia de marcas de arrastre en el pavimento empapado. Algo le inquietaba de una forma que ni siquiera sus novelas policíacas favoritas habían conseguido. No quería creer que fuera un asesinato, necesitaba creerlo, porque si lo era, entonces había una verdad oculta bajo la superficie. Y, por primera vez en años, Elliot se sintió vivo. Empezó poco a poco. Esa tarde se dirigió a la comisaría, fingiendo ser un ciudadano preocupado. Una voz más en una ciudad que ya había pasado página. Pidió una copia del informe del incidente. La mujer que estaba en el mostrador, aburrida y sin prestarle mucha atención, le dijo que no era público. «Es un suicidio. El caso está cerrado», dijo, pasando ya a su siguiente tarea. Pero Elliot no pasó página. Rebuscó entre viejos recortes de periódico en los archivos de la biblioteca. Buscó el nombre de Clara en Internet. Escaneó foros. Nada explicaba por qué alguien como ella, brillante y llena de vida, había decidido quitarse la suya. No había notas, no tenía antecedentes de depresión, y lo más curioso era que nadie cuestionaba la versión oficial. Era como si el pueblo hubiera sido entrenado para no hacer preguntas. Elliot empezó a llevar un cuaderno. Anotaba horas, lugares, nombres. Localizó a una de las amigas de Clara, una camarera llamada Hallie, que le dijo que Clara había estado nerviosa la semana anterior a su muerte. Dijo que algo iba a estallar pronto. Susurró Hallie, mirando hacia la ventana. Pero pensé que se refería al trabajo o a la política, no a esto. Cuanto más investigaba Elliot, más se enredaban las cosas. Clara había participado en una iniciativa medioambiental local destinada a detener un proyecto de construcción financiado por Monroe Development, la empresa de su propia familia. ¿Y el responsable? Jason Monroe, su hermano mayor. Jason había pronunciado un emotivo discurso en el velatorio de Clara, lleno de lágrimas y temblores. Pero Elliot lo había visto fuera esa misma noche, riéndose con dos hombres vestidos con chaquetas oscuras. Recordaba exactamente la sonrisa burlona de Jason. No le cuadraba. Aún así, Elliot sabía lo que parecía: un bibliotecario solitario jugando a ser detective, un hombre sin autoridad, sin placa, sin motivos para creer que había visto algo que se les había escapado a los profesionales. Empezó a notar que había gente que lo observaba en la biblioteca. Vio más de una vez un todoterreno blanco parado frente a su apartamento. Recibió llamadas que se cortaban en cuanto contestaba, pero su miedo se vio rápidamente eclipsado por su propósito. Elliot empezó a llevar una grabadora, como los detectives de sus historias favoritas. Compró una gabardina usada en una tienda de segunda mano del centro. Imprimió una placa falsa, lo justo para mostrarla si alguien le preguntaba. No estaba haciéndose pasar por policía, se dijo a sí mismo. Solo estaba investigando, porque nadie más lo haría. Una noche, ya tarde, se coló en el callejón donde había muerto Clara. La cinta amarilla hacía tiempo que había desaparecido. Pero al examinar la pared detrás de donde había estado el cuerpo, notó algo extraño: una huella de bota rayada en una tubería a medio metro del suelo, demasiado alta para Clara, que apenas medía 1,5 metros. Y era reciente. La lluvia no había borrado la huella. Alguien había subido o bajado. ¿Estaba Clara tratando de escapar de alguien? ¿O alguien la estaba vigilando? Tomó fotos con su teléfono móvil, las añadió a su carpeta de pistas y se fue a casa con el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y determinación.
No estaba seguro de en qué se estaba convirtiendo, un investigador, un obsesivo o simplemente otro hombre desesperado por encontrar un propósito. Pero algo le decía que esto era más grande de lo que podía imaginar. Y entonces llegó el sobre. Sin nombre, sin remitente. Lo habían deslizado bajo la puerta de su apartamento durante la noche. Dentro había una sola fotografía. Era Clara, tomada desde lejos. Estaba sentada en una cafetería al aire libre, con la cabeza gacha, mirando su teléfono. Y detrás de ella, apenas visible en el encuadre, estaba Jason Monroe, sonriendo, mirándola. En el reverso de la foto, con tinta negra temblorosa, había 4 palabras: sabía demasiado. Elliot se quedó mirando la imagen, con los dedos temblorosos, y por primera vez se dio cuenta de que ya no estaba persiguiendo una teoría, estaba persiguiendo a un asesino. 3 días después de recibir la foto anónima, Elliot Warren estaba de pie en la acera frente a la oficina corporativa de Monroe Construction. Su aliento se condensaba en el aire frío de la mañana, con la gabardina abrochada hasta arriba y el cuello levantado. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez otra visión de Jason, tal vez una razón para creer que alguien más había visto lo que él vio. Pero todo lo que encontró fue silencio, y esa misma sensación de vacío en el pecho. Esa noche llamó a la madre de Clara. Diane Monroe respondió al 5.º tono con la voz ronca y hueca. «Le he contado a la policía todo lo que sé», dijo, casi como un reflejo. Pero cuando Elliot le preguntó por el mensaje de voz que Clara había dejado antes de morir, su tono cambió. «Había un mensaje», admitió Diane vacilante. Llegó a las 8:17 p.m. Sonaba asustada. Dijo que tenía que hablar conmigo sobre Jason, que iba a revelar algo. Luego se cortó la línea. Se lo dije al detective. Dijo que no era relevante. A Elliot se le heló la sangre. En ese momento se dio cuenta de que la policía no solo había ignorado las pruebas, las había ocultado. Le preguntó a Diane si podía escuchar el mensaje de voz. Ella se detuvo. «No está», dijo. «Me robaron el teléfono 2 días después. Me lo sacaron de la bolsa en el supermercado. ¿Coincidencia?» Elliot no lo creía. A la mañana siguiente, visitó la cafetería donde se había tomado la fotografía. El propietario, un hombre mayor llamado Len, reconoció a Clara inmediatamente. «Venía todas las semanas», dijo. «Una chica agradable, siempre leyendo». Elliot le preguntó por el día en que se tomó la foto. Len entrecerró los ojos pensando. «Ese día, sí, lo recuerdo. Entró, parecía nerviosa. Había quedado con alguien, pero no apareció. Dejó el café sin tocar. Se quedó allí sentada casi 1 hora antes de salir corriendo, como si llegara tarde a algo». Hizo una pausa y añadió: «Es curioso. Justo después entraron 2 hombres trajeados. Preguntaron si teníamos cámaras de seguridad». «¿Se las diste?», preguntó Elliot. «Dijeron que eran de la policía. Mostraron sus placas. Se llevaron el disco duro y se marcharon». Elliot no dijo nada, solo asintió con la cabeza y se marchó. Esa noche no pudo dormir. Algo no cuadraba. Clara se estaba preparando para desenmascarar a su hermano. Tenía pruebas, o al menos la intención de hacer algo público, y luego apareció muerta. El mensaje de voz desapareció, las imágenes se esfumaron, y la policía estaba tratando todo el caso como si fuera un pequeño inconveniente. Era hora de dejar de observar desde fuera. Tenía que actuar. 2 noches después, Elliot irrumpió en la finca de Monroe. Era imprudente, desesperado y probablemente una locura, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las respuestas estaban allí. La mansión era enorme, situada al borde del bosque, rodeada de una valla de hierro forjado y luces con sensores de movimiento. Jason estaba fuera de la ciudad ese fin de semana. Según una fuente a la que Elliot
Había sobornado en la recepción de un hotel local. Se coló por una entrada lateral utilizando una herramienta que había fabricado con una percha. Dentro, todo estaba en silencio, frío, el tipo de silencio que se te pega a la piel como la electricidad estática. Primero registró el despacho de Jason. Estanterías de caoba, un elegante escritorio negro, obras de arte moderno que contrastaban con la decoración antigua de la habitación. Al principio, nada. Entonces lo encontró, un cajón cerrado con llave. Dentro, debajo de los libros de contabilidad y los planos de la propiedad, había una pequeña memoria USB pegada con cinta adhesiva debajo del panel superior. Elliot se lo guardó en el bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando oyó el clic, un sonido metálico lento y deliberado. La puerta principal. Había alguien en casa. Se quedó paralizado. Escuchó pasos. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, Elliot se escondió en un armario para abrigos, conteniendo la respiración con tanta fuerza que le dolía el pecho. Los pasos se hicieron más fuertes y luego se detuvieron fuera de la oficina. Sonó un teléfono. La voz de Jason, clara, segura, ajena al hombre que se escondía a 3 metros de él, respondió. Sí, no. Está todo controlado. Ella se ha ido. Ha pasado una semana y nadie ha preguntado nada. El bibliotecario idiota es inofensivo. Si indaga demasiado, lo callaremos. Lo tengo todo bajo control. Silencio. Luego, nadie la relacionará con la compra del terreno. Lo hemos borrado todo. Teléfonos, ordenadores, incluso los archivos de su madre. No ha hecho nada a tiempo. La mano de Elliot temblaba sobre el pomo de la puerta. La adrenalina le nublaba la vista. Jason se alejó. 10 minutos más tarde, Elliot salió por la puerta trasera y corrió hasta que le fallaron los pulmones. De vuelta en su apartamento, cerró todas las ventanas con llave, bajó las persianas y se quedó mirando el USB. ¿Qué habría dentro? ¿Por qué lo había guardado Jason? Lo conectó a su viejo portátil. Había 5 carpetas. Una llamada, presupuestos del tercer trimestre. Otra, apoyo a la campaña. La tercera, Clara. Elliot la abrió. Había docenas de archivos, correos electrónicos, grabaciones de audio, un vídeo. Hizo clic en reproducir. Clara estaba sentada frente a su portátil, con lágrimas en los ojos, hablando directamente a la cámara. Si me pasa algo, es porque he descubierto lo que está haciendo Jason. Está comprando terrenos a través de testaferros y consiguiendo permisos con datos falsos. Está envenenando el agua subterránea para bajar el valor de las propiedades y poder comprarlas baratas. Y tengo pruebas. La pantalla se quedó en negro. Elliot exhaló. Ella había intentado detenerlo. Había luchado. Y lo había pagado con su vida, pero ahora él también lo pagaría, porque esto no era solo un encubrimiento, era una conspiración. Y Elliot Warren se había convertido en el único hombre que podía acabar con todo. Elliot no durmió en toda la noche. Vio el vídeo de Clara una y otra vez, rebobinando cada detalle, escuchando cualquier cosa que pudiera haberse pasado por alto. Su voz se quebró en el mismo lugar cada vez. Si me pasa algo, no era una llamada de auxilio, era una predicción. Por la mañana, Elliot había copiado los archivos en 2 memorias USB diferentes y había enviado una de forma anónima a una periodista local, Maggie Torres. Era conocida en Briar Creek por traspasar los límites y publicar historias que incomodaban a la alcaldía. Si alguien se tomaría esto en serio, sería ella. Incluyó una nota. Si desaparezco, investiga Monroe Development. Empieza por la carpeta de Clara Monroe. Luego empezó a hacer una lista. Personas que Clara había mencionado en sus correos electrónicos. Contratistas, inspectores, abogados. Ya no solo estaba persiguiendo a un asesino, estaba persiguiendo a una máquina. Su primera parada fue la oficina de registros del condado.
Se hizo pasar por un investigador independiente utilizando una placa falsa que imprimió en Internet. Un joven empleado le dejó consultar los archivos públicos de zonificación sin hacerle demasiadas preguntas. Lo que Elliot descubrió era inquietante. Se habían aprobado permisos para proyectos de Monroe Development en terrenos previamente señalados como contaminados, terrenos que Clara había intentado proteger. Lo fotografió todo. Un nombre aparecía repetidamente. Tom Griffin, un inspector del condado jubilado que había aprobado varios de los proyectos más controvertidos de Jason. Elliot lo localizó en un pueblo cercano y le hizo una visita. Griffin vivía solo en una casa destartalada que olía a humo de cigarrillo y desesperación. Se puso nervioso desde el momento en que Elliot se presentó. «No quiero problemas», murmuró Griffin. «Hice lo que me dijeron. Eso es todo». «¿Quién te lo dijo?» Los ojos de Griffin se dirigieron rápidamente hacia la ventana. «Jason, su gente. Me ofrecieron dinero, claro. Pero cuando me negué, 2 días después los frenos de mi coche fallaron. Eso fue una advertencia. Después de eso firmé todo lo que me pusieron delante». «¿Lo sabía Clara?» Griffin dudó y luego asintió lentamente. «Vino aquí una vez. Me suplicó que lo hiciera público. Le dije que no. Una semana después estaba muerta. Elliot se sintió mal. Le dio las gracias a Griffin y se marchó. Pero mientras caminaba hacia su coche, vio un sedán negro aparcado a media manzana. Era el mismo coche que había visto fuera de su apartamento. Dentro, un hombre con gafas de sol miraba al frente, inmóvil. Elliot no volvió a casa esa noche. En lugar de eso, se registró en un motel con un nombre falso y apagó el teléfono. No podía arriesgarse a que alguien encontrara los archivos, o a él mismo. A la mañana siguiente, Maggie Torres llamó. «Recibí tu paquete», dijo. «He visto muchas cosas en esta ciudad, pero esto es diferente. ¿En qué andas metido, Elliot?» Él le contó todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Está bien, estoy dentro, pero debes tener cuidado. Si esto es real, no lo dejarán salir a la luz sin luchar». Durante la semana siguiente, Maggie y Elliot trabajaron en secreto. Ella verificó documentos, entrevistó a antiguos empleados de Monroe Development, investigó las contribuciones a la campaña y las empresas ficticias anónimas. Todos los indicios apuntaban a Jason, pero algo no encajaba. Los archivos de Clara tenían un vacío. Faltaba una pieza. Ella hacía referencia a un informante, alguien dentro de la empresa que le había prometido acceso a los registros internos. Pero su nombre no aparecía en ningún archivo. Elliot siguió la única pista que tenía: una dirección de correo electrónico, wrook19. Buscó entre los contactos de Clara. No encontró nada. Entonces Maggie recordó algo. Había un subcontratista llamado William Rooker. Trabajaba en la seguridad de las propiedades de Monroe. Desapareció el año pasado tras un accidente laboral. No hubo obituario ni funeral. El pulso de Elliot se aceleró. Localizó la última dirección conocida de Rooker, una caravana destartalada a las afueras de la ciudad. Dentro, muebles cubiertos de polvo y periódicos viejos. Pero en un armario, enterrada bajo unas mantas, encontró una caja fuerte oculta. La cerradura estaba rota y el interior estaba vacío. Demasiado tarde. Quienquiera que fuera Rooker había desaparecido y alguien había limpiado todo. Pero no a fondo. Bajo el suelo, cerca de la caja fuerte, Elliot encontró una única foto descolorida. En ella aparecían Clara, Rooker y Jason Monroe juntos en una fiesta de la empresa, todos sonrientes. En el reverso, alguien había escrito: «Él le dio la llave». La mente de Elliot empezó a dar vueltas. La pieza que faltaba no era solo otro archivo, era alguien que conocía toda la operación desde dentro y que confiaba lo suficiente en Clara como para ayudarla. Pero ahora ambos habían desaparecido. Esa noche, Maggie volvió a llamar. «He analizado los metadatos del vídeo que grabó Clara», dijo.
Fue filmado a las 8:04 p.m. Ella murió alrededor de las 8:30. Así que nos faltan 26 minutos. Exactamente, un intervalo de tiempo que nadie podía explicar. Profundizaron en la investigación, revisando registros telefónicos, señales de GPS, imágenes de vigilancia, cualquier cosa que pudiera rastrear los movimientos de Clara esa noche, y entonces lo encontraron. Una imagen granulada de una cámara de tráfico. El coche de Clara girando hacia la ruta 6, en dirección opuesta a su casa. Hora: 8:17 p.m. La misma hora en que dejó el mensaje de voz a su madre. Se dirigía a otro lugar, pero ¿a dónde? Eso se convirtió en la obsesión de Elliot. Volvió sobre sus pasos, recorrió la misma ruta, contó los giros, los puntos de referencia, las vías de servicio, y entonces lo vio. Una gasolinera abandonada, taponada con tablas, sin letreros, sin actividad. Pero al dar la vuelta por detrás, vio que la puerta había sido abierta recientemente. Dentro, estanterías vacías, escombros esparcidos, y en una esquina el brillo inconfundible de algo metálico. Una cámara oculta, aún intacta. La sacó de la pared y la llevó al motel. Estaba protegida con contraseña, pero Maggie conocía a alguien que podía descifrarla. Esperaron. 2 horas más tarde se cargaron las imágenes, y lo que vieron lo cambió todo. A las 8:24 p.m., el coche de Clara entró en el aparcamiento trasero. Ella salió, miró a su alrededor. Entonces llegó un todoterreno negro. Jason Monroe salió del coche. Discutieron. Clara señaló, gritó. Jason la empujó. Ella cayó y se golpeó la cabeza. Sangraba. Él entró en pánico. La arrastró hasta el coche y se marchó. Maggie detuvo el vídeo. Dios mío, lo tenemos. Elliot miró fijamente la pantalla, con las manos temblorosas. Eso era la prueba. Pero, ¿cómo se derriba a un hombre que es dueño de la ciudad? Si alguna parte de esta historia te ha hecho detenerte a pensar, aunque sea por un segundo, deja un me gusta y comparte tus opiniones a continuación. Tu voz importa más de lo que crees. Historias como la de Clara merecen ser escuchadas, recordadas y cuestionadas. Quizás tu comentario sea el que mantenga viva la verdad. Maggie miró fijamente el vídeo en pausa, con la mandíbula apretada. Elliot estaba sentado a su lado en la penumbra de la habitación del motel, con la única luz procedente de la pantalla del ordenador portátil. Era la prueba que habían estado buscando, el momento que lo cambiaba todo. Jason Monroe, a plena vista, empujando a Clara Monroe al suelo. Una caída, un golpe sordo, el charco de sangre que se extendía. Luego, silencio. Ninguno de los dos habló durante 1 minuto. Las imágenes continuaron reproduciéndose en silencio. Jason caminando de un lado a otro, presa del pánico, mirando a su alrededor antes de arrastrar el cuerpo inerte de Clara al asiento trasero de su todoterreno. Sin vacilar, sin mostrar dolor, solo miedo a ser descubierto. Maggie rompió finalmente el silencio. Esto no es solo homicidio involuntario. No pidió ayuda, no le tomó el pulso, simplemente lo limpió todo. A Elliot le temblaban las manos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La hora del vídeo coincidía perfectamente con la de la muerte de Clara. Confirmaba su mensaje de voz, su miedo, su urgencia, pero hacía algo más. Exponía a Jason no solo como un asesino, sino como un hombre que se creía intocable. Y tal vez lo era. Ambos sabían que las imágenes no bastaban por sí solas. Si las publicaban sin una estrategia, podrían quedar enterradas, como el mensaje de Clara, como Rooker, como todo lo demás. Dirá que es falso, dijo Maggie, que es tecnología deepfake, que lo has manipulado. Necesitamos a alguien dentro, alguien a quien no puedan ignorar. Era una idea peligrosa. Pero Maggie tenía un contacto en la oficina del fiscal general del estado.
alguien en quien confiaba, alguien que le debía un favor. A medianoche, había concertado una reunión en Raleigh. Se irían al amanecer. Pero el amanecer nunca llegó. A las 3:17 de la madrugada, la puerta del motel se sacudió violentamente. Alguien intentaba entrar. Elliot se incorporó de un salto. Maggie agarró la memoria USB y la metió en su bolso. La puerta se entreabrió. Elliot agarró una silla, la colocó debajo del picaporte y abrió de una patada la ventana del baño. Salieron descalzos al aire helado de la noche. El coche estaba aparcado a 2 manzanas. Corrieron como fugitivos. Detrás de ellos, oyeron que la puerta finalmente cedía. Cuando quienquiera que fuera llegó a la habitación, ya estaba vacía. Condujeron toda la noche, con los latidos del corazón en los oídos y los faros como lámparas de interrogatorio en cada curva. A las 7:42 a.m. entregaron la memoria USB a la fiscal general adjunta Nina Caldwell. Ella vio el vídeo en completo silencio. Luego levantó la vista y dijo una sola palabra: Dios mío. Caldwell actuó con rapidez. Autorizó una investigación secreta, reunió un grupo de trabajo y prometió protección a Elliot y Maggie. Pero, a pesar de todo, les advirtió: si esto se filtra antes de que estemos preparados, desaparecerá. La gente como Jason no se asusta. Actúan con precisión quirúrgica. Durante las 2 semanas siguientes, los investigadores construyeron el caso en secreto. Registros financieros, corrupción urbanística, fraude electoral y, por último, conspiración para encubrir un asesinato. Pero justo cuando todas las piezas encajaban, Caldwell llamó con una noticia devastadora. Jason Monroe había huido. Horas antes de que se dispusieran a actuar, había subido a un avión privado, aprovechando un vacío legal diplomático a través de una empresa ficticia registrada en Panamá. Sin pasar por aduanas, sin sello de salida, se había ido, y de repente el caso amenazaba con desmoronarse. El vídeo se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Filtrado por alguien de la oficina del fiscal general, inundó todos los medios de comunicación del país. La indignación pública estalló. Clara Monroe no saltó. Un imperio inmobiliario construido con sangre. Hashtags, vigilias, manifestantes. Pero Jason seguía desaparecido. Para Elliot fue como un fracaso. Lo había arriesgado todo. Su seguridad, su cordura, su vida tranquila. Y el responsable se había escapado sin consecuencias, hasta que llegó el sobre. De nuevo, sin remitente. Dentro había una foto borrosa tomada por una cámara de vigilancia. Jason, sentado en una cafetería de Viena, y una nota escrita a mano. No puede esconderse para siempre. La nota estaba firmada simplemente W.R. William Rooker. El fantasma, el denunciante desaparecido, no estaba desaparecido después de todo. Estaba observando, ayudando y tal vez, solo tal vez, cazando. Elliot le mostró la imagen a Caldwell. Ella abrió mucho los ojos. ¿Está vivo? Él es la razón por la que Clara tenía ese USB. Él es la clave. Caldwell asintió lentamente. Entonces lo encontraremos y traeremos a Jason de vuelta. Con la Interpol involucrada y una orden de búsqueda internacional activa, las cosas comenzaron a moverse de nuevo, lentamente, con cuidado. Elliot permaneció bajo protección y Maggie, ahora una figura nacional, continuó exponiendo cada capa de la red de Monroe. Y durante todo ese tiempo, una pregunta rondaba la mente de Elliot. ¿Por qué había salido Rooker de su escondite ahora? La respuesta llegó en un segundo sobre. Dentro había una grabación de voz. Rooker, cansado y decidido, hablaba por lo que parecía el teléfono de una habitación de hotel. Le di todo a Clara, confié en ella, y murió porque esperé demasiado. Pero Warren no. Él vio lo que enterraron y siguió adelante. Eso es importante.
Si alguna vez recibes este mensaje, no te detengas, sois los únicos que quedáis. Elliot reprodujo el mensaje 2 veces. Luego, una tercera. Algo cambió en él. Había empezado todo esto fingiendo ser un detective. Ahora se daba cuenta de que lo era. No tenía placa, no llevaba pistola, pero había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. Había hecho preguntas, no había apartado la mirada, y gracias a eso la voz de Clara se había escuchado, lo suficientemente alto como para sacudir a todo un país. La última noticia llegó un lluvioso jueves por la mañana. La Interpol confirmó que Jason Monroe había sido detenido en una finca privada en los Alpes austriacos. Estaba siendo extraditado bajo cargos de homicidio involuntario, obstrucción a la justicia, extorsión y conspiración. La máquina finalmente se estaba rompiendo. Y todo había comenzado con un hombre que el mundo había olvidado. Un hombre que decidió no permanecer en silencio. La sala del tribunal estaba abarrotada. La prensa, los manifestantes, los abogados, la madre de Clara, todos los que habían seguido el caso esperaban en silencio, con la respiración contenida, mientras Jason Monroe era conducido al interior, flanqueado por agentes federales. Parecía más delgado. Su aspecto, antes pulcro, ahora estaba desgastado por los meses de custodia y el peso de las pruebas en su contra. Elliot se sentó en la última fila, anónimo entre la multitud. No habló con las cámaras, no concedió entrevistas. Se limitó a observar cómo la justicia, tan esperada, comenzaba por fin a hacerse realidad. Jason se declaró inocente, pero las pruebas, el vídeo de Clara, las imágenes de la gasolinera, el testimonio de Rooker, eran abrumadoras. Fue declarado culpable de todos los cargos. En el momento en que se leyó el veredicto, Diane Monroe se derrumbó. Elliot quería decir algo, consolarla, pero no lo hizo. Hay dolores que no se pueden aliviar. Hay justicia que, incluso cuando se hace, deja un vacío que nunca se llena del todo. Jason fue condenado a 35 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. No era suficiente para devolverle la vida a Clara, pero era algo. Las repercusiones del caso se extendieron por todo el estado. Hubo múltiples dimisiones. Se investigaron las propiedades de Monroe Development. Se destapó la corrupción en todos los niveles. Briar Creek nunca volvería a ser lo mismo, y Elliot tampoco. Volvió a la biblioteca, pero no para desaparecer. Empezó a organizar un grupo de lectura semanal centrado en crímenes reales y concienciación cívica. Adolescentes, jubilados, antiguos escépticos, todos acudían, atraídos por el hombre que en su día había colocado libros en silencio y acabó sacudiendo los cimientos de un imperio. Maggie Torres publicó un libro superventa sobre el caso y se lo dedicó a Elliot y Clara. Le ofreció ser coautor. Él lo rechazó. «Esto nunca ha sido por mí», le dijo. Pero se quedó con una copia. En la primera página estaban las palabras de Clara. «Si me pasa algo». Elliot nunca las olvidó. A menudo pasaba por la cafetería donde ella se había sentado aquel día, ahora rebautizada como Clara's Place. Una placa en el exterior contaba su historia. Los niños jugaban cerca, ajenos a la tormenta que una vez se desató en ese tranquilo rincón de la ciudad. Y a veces, a altas horas de la noche, Elliot seguía recibiendo cartas sin remitente. Fotos, noticias, notas de Rooker. El denunciante había vuelto a desaparecer, pero no sin antes observar las consecuencias. Una nota destacaba entre las demás. «Convertiste la ficción en justicia. No dejes nunca de preguntar por qué». A Elliot le recordó quién era antes. Un hombre que se escondía en la ficción, esperando encontrar la verdad en la historia de otra persona. Ahora lo sabía mejor. La verdad no siempre es fácil de encontrar. No siempre lleva una placa. Y a veces depende de la gente corriente,
bibliotecarios, periodistas, denunciantes olvidados, seguir haciendo las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Clara Monroe había desaparecido, pero su voz, su lucha, su verdad seguían vivas. Y Elliot Warren, que antes era invisible, se había convertido en algo más poderoso de lo que jamás había imaginado. Se había hecho visible. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Elliot? ¿Te habrías marchado después de ver cómo la policía descartaba la muerte de Clara como un suicidio? ¿Te habrías convencido de que no era tu problema? ¿O habrías seguido la verdad sin importar a dónde te llevara? Elliot Warren no era policía, no era abogado, no era alguien de quien se esperara que se convirtiera en un héroe. Pero a veces solo hace falta que una persona haga la pregunta que nadie más se atreve a hacer. Si esta historia te ha emocionado, queremos saber qué opinas. ¿Crees que Jason habría sido capturado si Elliot no hubiera intervenido? ¿Se ha hecho justicia? Deja tus teorías en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que crea que una sola voz puede marcar la diferencia. Y si quieres más historias reales como esta, historias de valentía, de verdad, de gente corriente que hace lo imposible, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la próxima historia que contemos podría cambiar tu forma de ver el mundo. Y recuerda, la verdad no se esconde para siempre, pero a veces necesita a alguien lo suficientemente valiente como para perseguirla.